Hola, soy Sandra Milena Sepúlveda, estudiante del cuarto semestre de Psicología del Politécnico Gran Colombiano, junto a mis compañeras Lady González Bolaños, Claudia Marcela Bermúdez, Natalia Andrea Clavijo y Magda Muñoz Hincapié, hemos desarrollado para proyecto de semestre una investigación que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y cómo esta afecta a los niños en su etapa escolar o en las edades comprendidas entre los 5 a 11 años. Pues bien, a través de esta investigación queda claro que la violencia intrafamiliar es un flagelo que ha venido creciendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solo estamos hablando de maltrato físico como tal, sino también de violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual. Teniendo en cuenta que sus principales autores son sus familiares más allegados, los cuales ejercen este tipo de violencia contra los niños, causando en sus estados emocionales daños psicológicos, los cuales van a tener consecuencias en el desarrollo de su personalidad. Al transcurrir este video se ampliará un poco más la información sobre estos daños ocasionados a los niños víctimas de maltrato intrafamiliar. Al finalizar tendremos también unos objetivos o unos aspectos a tomar en cuenta para minimizar o disminuir dicha violencia en los hogares y en los niños comprendidos en la etapa escolar. La definición de los objetivos de este proyecto es determinar las metas que queremos alcanzar con el mismo. A continuación tenemos el objetivo general, el cual busca describir cómo se ven afectados emocionalmente los niños en una etapa de 5 a 11 años de edad ante el maltrato intrafamiliar y con ello determinar si hay algún tipo de daño a corto plazo. A continuación tenemos los objetivos específicos, los cuales desglosan del objetivo general. Primero, identificar alteraciones emocionales provenientes de la violencia intrafamiliar. Segundo, analizar las principales consecuencias emocionales que ocasiona la violencia intrafamiliar. Y tercero, aplicar estrategias que logren minimizar riesgos a nivel emocional. Entre los hallazgos teóricos más relevantes de nuestro proyecto investigativo sobre la violencia intrafamiliar como factor emocional en niños en etapa de 5 a 11 años, quisiera explicar un poco respecto a la violencia doméstica, la cual se define como todo tipo de maltrato que afecta a la vida y la integridad física o psíquica de un individuo. Centrándonos ya en el contexto del maltrato infantil proveniente de padres o cuidadores, podemos dar la siguiente explicación a ese tipo de conductas, las cuales se derivan a baja autoestima, falta de control de impulsos, depresión, abuso de alcohol, sustancias psicoactivas o en algunos casos padres maltratados en su infancia que siguen esa costumbre de maltratar a sus hijos. Estos son algunos de los causantes de los diferentes tipos de violencia contra los menores. Cualquiera que sea el evento que lleva a un individuo a maltratar a un niño es un atropello contra su dignidad y derechos. Estos atropellos provocan en ellos mal genio, malestar físico, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño, angustia, depresión y en casos más graves llevan a comportarse de manera violenta, provocando en ellos un déficit emocional, el cual se va presentando a lo largo de las vidas, transformándose en rechazo y malas actitudes. Podemos ver reflejados estos maltratos de la siguiente manera: conductas violentas hacia sus compañeros o amistades, conductas abusivas, reacciones explosivas y actitudes desfavorables que terminan en bullying. Para concluir, se estima que estos pequeños víctimas de violencia intrafamiliar tienen más probabilidades de mostrarse en su futuro con conductas violentas clínicamente significativas. A continuación, nuestra compañera Natalie
Le explicaré los diferentes tipos de violencia y les ampliaré más el tema sobre el maltrato infantil y cómo prevenirlo. Hay varios factores que varían en cada uno de los tipos de violencia y los vamos a ver a continuación. El primer tipo de violencia es la violencia física. La violencia física, tal como dice su nombre, es una agresión hacia el niño en su cuerpo, en su cabeza, en toda la parte física, como lo dije anteriormente. Ya puede ser con cosas contundentes, puede ser con cosas, puede ser con golpes, puede ser con cosas, con algún objeto, pero la idea de la violencia física es que dañe al cuerpo del niño y la persona que lo está haciendo crea que agrediéndolo de esta forma crea una autoridad frente a él. La violencia emocional es la violencia que vemos con palabras hirientes, con palabras como usted no puede hacer eso, usted no sirve para nada, usted es no sé, mala persona. Todo eso crea emocionalmente que el niño no sienta al 100%, no se sienta al 100% adecuado y diga como si yo soy esta mala persona, yo soy esto. La violencia sexual la vemos, puede ser una persona de su familia o puede ser una persona externa y la vemos como una agresión sexual, como lo dice el nombre, física y integral a su cuerpo. Y también está la violencia sexual muy acompañada a amenazas como si usted le dice a su papá, entonces yo lo mato. O si usted le dice a su papá, su mamá puede sufrir tal cosa. Y eso también va acompañado, al haberlo acompañado a amenazas, el niño tiende o la niña tiende a quedarse un poco callada en ese sentido. La violencia económica generalmente la vemos más en la pareja que en el niño, pero al niño igual le afecta porque tiende a hacer que la persona no tenga que, al amenazar a la pareja, el niño no se prive de todas las cosas que podría, entre comillas, tener para él, para su integridad como persona, para su recreación y sus cosas. Para prevenir el maltrato infantil podemos concientizar a los padres y a las familias del por qué no se debe maltratar a los niños. También se pueden hacer talleres, se pueden hacer diferentes actividades dando a entender a los padres de que no es la forma de criar a un bebé o a un niño, en este caso en la edad de la que estamos hablando en nuestro proyecto. Así podemos concientizarlos y podemos empezar a crear un poco más de nuestra capacidad para poder hacerlo de esa forma. Como conclusión, tristemente en el mundo entero y en Colombia específicamente, el maltrato infantil se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente. Según cifras del ICBF, de los casos reportados, el 41,2% de los niños maltratados son menores de 6 años y el 38,6% tienen entre 6 y 12 años. Esto sin tener en cuenta los casos que no se denuncian, lo cual eleva estas cifras más y nos hace pensar en qué debemos hacer para que estas cifras tan considerables cambien, generando conciencia en nuestra sociedad, no solo en padres de familia, cuidadores, compañeros de colegio o amigos, quienes en muchos casos son testigos silenciosos de estas agresiones. Las consecuencias que esto trae a los niños son notorias. Las víctimas de maltrato y abandono generan baja autoestima, sentimiento de rechazo, se sienten indignos del amor de sus padres, usan la agresividad para resolver los problemas y así aprenden a tolerar y aceptar la violencia. Son niños que se sienten inseguros, tienen dificultad en el desarrollo interpersonal y social, haciéndoles introvertidos, temerosos, desconfiados. Afectan su capacidad de afrontar los problemas y obstáculos que se le presentan. Los niños que son golpeados y desatendidos pueden padecer de retraso motriz y cognitivo, desviación conductual y daños emocionales significativos. Por eso es tan importante inicialmente hacer entender al menor que el comportamiento de sus padres no es causado por él, que el comportamiento de sus padres no es el adecuado y que estos comportamientos pueden deberse a muchas clases de problemas como lo son la situación económica, el estrés, el abuso de sustancias alcohólicas o psicoactivas. Es recomendable, si usted es padre, no perder la paciencia, no culpabilizar al niño en ningún caso, sino irle primero. Disciplinarlo, mas no maltratarle. Si no sabe qué hacer, busque ayuda de un profesional. Si usted es testigo de maltrato de un niño, denúncielo. Recuerde la famosa frase de Pitágoras: educa al niño y no será necesario castigar al hombre.